Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Yo soy Recoil y sean bienvenidos a otro vídeo reflexión. Sí, señor. En esta ocasión, queridos amigos, viendo el éxito que ha tenido el último vídeo hablando de las diversas cosas negativas que tiene Mattel en lo que a distribución se refiere, evidentemente era de esperar que ahora le toque a los amigos de Hasbro. Evidentemente hablar de Hasbro es hablar de hoy por hoy, si no es la que más beneficios tiene, o por decirlo de alguna manera es la mejor empresa entre comillas juguetera, es hablar de una empresa que prácticamente está en todos lados a nivel mundial. Junto con Mattel yo me atrevería a decir que son las dos más potentes del mundo, ¿no? Son las que tienen las franquicias más famosas y las más longevas, ¿no? Con permiso también de Playmobil, que bueno, básicamente Playmobil es una empresa propiamente dicha, unilateral, con un solo producto, ¿no? Y bueno, y aquí estoy tomándome mi... Bueno, esto no es un barraquito, esto más bien es un cortadito natural, largo, cargadito, porque he terminado de almorzar y estoy aquí. Y lo típico, me da la sensación que los momentos míos de reflexión es a la hora de ingerir alimentos, ¿no? Estoy almorzando, estaba comiendo y estaba un poco reflexionando con la empresa Hasbro, que es la que nos ocupa hoy en este maravilloso vídeo, y un poco hablando con los amigos coleccionistas de G.I. Joe Classific Series de 6 pulgadas. Y bueno, todos coinciden en el enfado monumental por la gran cantidad de retrasos en lo que al envío de sus figuras de acción se refiere, ¿no? Estamos hablando que constantemente Hasbro está retrasando, o sea, te mete en presión, te mete en ese hype por los ojos, por los oídos, por los 5 o 6 sentidos que tengamos todos. Incluso es algo descomunal el ansia, ¿no? Nos puede, ¿no? Hasta tal punto que les voy a ser sincero, gracias a un gran amigo coleccionista, fan del canal en YouTube del Búnker de Recoil, que es un sponsor oficial, que ha colaborado, que ha donado figuras de acción, me ha dicho: oye Recoil, vamos a hacer un pedido conjunto, yo voy a hacer un pedido de estas figuras y tal, si quieres lo hacemos a medias, así compartimos gastos de envío y demás. Y bueno, el caso es que me he dejado cautivar y he hecho mi pedido de un Tecno Viper y un Airborne, que de esta última voy mostrada en este último Hasbro Pulse Fan Stream, del cual retransmití y les animo a que lo vean, fue mostrados y demás. Y bueno, en todo caso, pues hablando de eso, he caído en la cuenta de que sí, evidentemente los van a enviar en abril, pero es que ya de por sí, hablando con los grandes amigos coleccionistas de ese grupo maravilloso de G.I. Joe Classific de WhatsApp, están todos enfadados en el sentido de que Hasbro te hace entrar por el aro, te hace entrar en su sistema de venta, que para ellos es prácticamente 100% de beneficio, ya que se está cargando un sector que es el de distribución y un sector intermediario, con todo lo que eso conlleva. O sea, se han cargado el tema de la distribución en tienda física. Sí, es verdad que hay muchas figuras que son exclusivas, ¿no? Y van a estar en centros comerciales del calibre de Target, Walmart, etc, etc. Siempre hablando de Estados Unidos, Yanquilandia, ¿no? Entonces, claro, para el resto del mundo, todos los coleccionistas internacionales fuera de Yanquilandia, pues nos toca tragar, ya sea de una manera u otra, ya sea a través de Hasbro Pool, por tiendas terceras como vendría a ser Big Bang Toy Store, Intentar Earth y algunas más, ¿no? Amazon creo que también suele vender alguna figura que otra de Classific Series, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en resumidas cuentas todo el coleccionismo se está orientando al tema de compra online, cosa que me parece... No les voy a engañar, el futuro va a ser ese. Hasta yo, que soy un negado en ese sentido, para ciertas colecciones, ya sea Masters of the Universe Origin o como podría ser el caso que nos ocupa, G.I. Joe Classific Series 6 pulgadas, me tocará pues entrar por el aro en ese sentido, gracias a que tengo grandes amigos coleccionistas, fan del canal en YouTube del Búnker de Recoil, que se prestan como mecenas, se prestan desinteresadamente a hacerme el favor de hacerme los pedidos y demás, por todo lo que conlleva, ¿no? Evidentemente gastos de envío a medias y demás, y todo eso es maravilloso
Otro ejemplo más del cariño que estoy recibiendo, que si lo hará dudas es digno de mención. De verdad, muchísimas gracias a todos, aprovecho para decirlo. Estoy pensando pues en algún momento, estoy maquinando a ver cómo puedo transmitir ese cariño que estoy recibiendo. Y nada, un poco para no un poco eso, ¿no? No quería desviarme del tema y un poco, pues evidentemente eso. ¿Qué es lo que pasa, Hasbro? ¿Te estás riendo de nosotros? O sea, nos haces entrar en tu juego. Hasbro Pulse, oh, tal, preorden, maravilloso. Venga, vamos, corre, vete y dile. Y después la gente, en muchos casos han pasado un año, se retrasa lo que vendría a ser el Hitstamp, se retrasa lo que vendría a ser miles de figuras, como fue el caso de el Dr. Mindbender o Comecocos aquí en España, como podría ser el caso de Serpentor, que si lo hará dudas yo no sé si a los amigos coleccionistas les ha llegado ya. Yo creo que sí, algunos no. Entonces claro, estamos todos así un poco en la expectativa porque nos mete esa presión, entramos en el juego de Hasbro y después resulta que a lo mejor en Hong Kong, en países asiáticos evidentemente donde están las fábricas, ya las ves en tiendas físicas y dices tú, ¿pero esto qué es? Figuras que a lo mejor todavía no se han distribuido, es algo increíble. Y ya no conforme con eso, los chicos de Hasbro se permite, evidentemente desde el momento que tú le das a aceptar y aceptas todas las condiciones que conlleva el tema de entrar en el trapo de Hasbro Pool y comprar de forma online, evidentemente te prestas a ellos y ellos tienen la potestad y el poder de retrasar todas las figuras el tiempo que ellos quieran y te las van a mandar cuando ellos quieran. Evidentemente no te las cobran de entrada, sino te las cobran cuando las van a enviar. ¿Qué quiere decir esto? Que te envían un correo electrónico, por lo que tengo entendido, un par de días antes y te van diciendo básicamente así de forma, a ver cómo lo digo, de forma coloquial, que tengas dinero en la cuenta porque te las vamos a cobrar. ¿Qué pasa? Que mucha gente evidentemente, hay gente que tiene un poder adquisitivo realmente brutal y bueno, pueden tener 600, 700 euros en la cuenta porque teniendo en cuenta lo que acabo de comentar en lo que a retraso se refiere, evidentemente pues los de Hasbro te retrasan a lo mejor 3, 4, 5 figuras, meses y después resulta que en un mes te cobran 6, 7 figuras de golpe y te las mandan, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, o sea, ustedes multipliquen normalmente. Si no me equivoco, creo que cada figura de Classifique Serie entre gastos de envío ronda creo que los 30 euros, no sé si más, ¿no? O sea, multipliquen, o sea, estamos hablando de que todo el mundo tiene que tener mínimo 600, 700 euros disponibles para cuando los señoritos de Hasbro les venga bien enviarte las figuras. Vuelvo y repito, o sea, aquí los únicos culpables somos nosotros, me incluyo yo mismo, ¿no? También porque soy coleccionista. Entonces, claro, desde el momento que aceptamos las condiciones de compra, venta y demás, distribución y eso, en lo que a Hasbro Pool se refiere, no nos queda de otra que tragar. No nos queda de otra que tragar, porque si queremos esas figuras que, dicho sea, son maravillosas. O sea, yo les puedo asegurar que estas figuras en tienda, bueno, de hecho esta figura, el amigo Jungla, me la trajo unos grandes amigos coleccionistas, Haseguiñe, Jinx y el amigo Jorge desde Estados Unidos, porque aquí en España por supuesto no me puedo hacer con ella, ¿no? Yo se los agradezco mucho. Y en todo caso, una cosa no quita la otra, ¿no? Es una grandiosa. Yo estoy muy enamorado de esta línea de figuras de acción de G.I. Joe Classifique Serie 6 pulgadas. Es sensacional. Sí es verdad que las cosas como son, Hasbro está haciendo un trabajo magnífico con estas figuras de acción, pero de lo que no es recibo, o sea, es como se ríen del coleccionista y claro, ellos saben que desde el momento que tú aceptas las condiciones de Hasbro Pool, entras en el trapo y no te queda más de otra que callarte la boca y tragar. Eso es así. Momentito que me voy a echar aquí mi cortadito. Entonces pues evidentemente me parece nefasto. No sé hasta qué punto la gente, ¿no?, a nivel mundial va a aguantar esta situación. Hasbro se nos está riendo en la cara con el tema de los retrasos, porque evidentemente ya que nos haces o nos obligas a entrar en el trapo de Hasbro Pool, por lo menos cumple
cumple y vete mandando las figuras cuando las tienes que mandar para que la gente se pueda organizar y pueda más o menos dosificar su economía, ¿no? Sí es verdad que vuelvo y repito, yo con esto ni defiendo ni a Hasbro ni a Mattel en ese sentido, ¿no? Evidentemente digo las cosas buenas como digo las cosas malas. El que me conoce sabe cómo soy, ¿no? Y yo creo que de recibo darle un toque de atención a Hasbro en ese sentido, de que no se ría de los coleccionistas, que se deje de pantomimas y rollos mentales y que no estén retrasando los envíos y que cumplan. Y que cumplan, porque nosotros los coleccionistas somos los que les estamos dando vidilla y los que estamos reflotando y le estamos dando vida a lo que vendría a ser G.I. Joe. ¿Ustedes creen, queridos amigos, que después de nuestra generación G.I. Joe va a seguir en la cúspide, va a ser recordado? Yo les voy a dar el beneficio de la duda, pero yo creo que no. Sí es verdad que Hasbro ahora mismo está haciendo unas cosas muy inteligentes, ¿no? Que evidentemente ellos son conscientes de que G.I. Joe, o sea, en lo que a American Hero se refiere, a lo que vendría a ser Molde Arad, Classifique Series, si no lo combina con otra gran franquicia, como podría ser también en este caso, como lo van a hacer, de hecho ya hay proyecto en eso, ¿no? Un crossover con Transformers. Es la única manera de que siga en la cúspide, que siga en la cresta de la ola y que no caiga en el olvido G.I. Joe, porque seamos realistas, si después de la generación nuestra, me incluyo, no creo yo que G.I. Joe vaya a estar muy en boca de todos por todo lo que eso conlleva. Las generaciones que nos están siguiendo, las generaciones que me siguen a mí, puedo hablar de gente de 25, 30 años, mis sobrinos y demás, sí, conocen G.I. Joe, pero ni les va ni les viene. Sí es verdad que lo conocen, evidentemente a lo mejor por mí, porque se los he inculcado, sobrinos, primos, hijos de primos, etc, etc, saben de la existencia de G.I. Joe en el sentido porque yo creo que he aportado mi granito de arena y he colaborado en el sentido de que no caiga en el olvido, ¿no? Entonces, claro, Hasbro es consciente de eso, ¿y qué ha hecho? Ha cogido lo que es la franquicia de G.I. Joe, la ha mezclado con Transformers, con todo lo que eso conlleva, que a mí me parece sensacional, teniendo en cuenta que ellos también tienen la patente, tienen la franquicia, tienen los derechos de Transformers, y entonces, pues bueno, va a ser una amalgama ahí maravilloso que espero sinceramente que llegue a buen puerto por la parte que nos afecta, sobre todo ver todos esos productos en tienda física, ¿no? Eso, bueno, eso por un lado me parece genial, pero seamos realistas. Los coleccionistas están muy cansados con la mala distribución, con los diversos retrasos. Yo es que alucino en colores. O sea, la decepción es a nivel mundial. Aquí en España todos están decepcionados en ese sentido. Muchos lo agradecen porque a lo mejor en ese momento económicamente no se lo pueden permitir. Pero claro, cuando les venga el bombazo de 6, 7, 8 figuras de golpe, más todas las que viene de cara al 2024, recordemos que estas que me interesan a mí, Airborne y Tecnoviper, vienen en abril. Pero bueno, tú imagínate que se retrasen todas las que quedan de este año a los primeros meses del 2024, en fin. Es una cosa de locos. Evidentemente el que es coleccionista completista de G.I. Joe Classifique Series 6 pulgadas lo tiene muy chungo. Porque, vuelvo y les repito, tiene que tener un fondo económico, tiene que tener... Y vuelvo y les repito, tienen que tener mínimo 600 euros por aquello por lo que pueda pasar, por los diversos retrasos y por los envíos masivos de consecuencia de esos retrasos, ¿no? Como dije anteriormente. Y nada, queridos amigos, eso es lo que quería comentarles. Un poco decepcionado en ese sentido y quiero ser portavoz de ese malestar que se está viviendo a nivel general aquí en España por la parte que me afecta. Imagínense a nivel mundial cómo estará la gente de quemada por los diversos retrasos de Hasbro. Hasbro, espabilate. Nosotros los coleccionistas no nos merecemos esto y de verdad espero que tomen nota. Desde aquí se lo digo a la amiga Emily, al amigo Lenny, al colega Tony, que evidentemente ellos hablando mal y pronto, se la sopla. A ellos les interesa el mercado yankee y poco más, eso está claro. Pues dicho esto, queridos amigos, no me queda más que despedirme sin decirles que aquí estoy bebiendo mi cortadito. Espero sinceramente que les haya gustado este vídeo. Denle like, compartan con los amigos coleccionistas y por supuesto déjenme sus potentes comentarios, que
como bien saben, los respondo todos y tengamos un sano debate sobre el tema, porque sin lugar a duda, si Mattel lo está haciendo mal en lo que a distribución se refiere, Hasbro no se queda atrás con los diversos retrasos y todas las pantomimas que está haciendo. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil te animo a que disfrutes de tus colecciones como estoy haciendo yo. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Aquí me quedo con el cortadito, niño.